Bienvenidos. En este video les hablaremos sobre la física en la Edad Media. Abarcaremos desde los inventos, personajes y usos que se le da en nuestra carrera, que es la ingeniería civil. El periodo denominado como Edad Media abarca 10 siglos comprendidos entre la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Renacimiento. Se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Durante esta época, las teorías de Aristóteles son las que predominan. Se dice que la Tierra es el centro del universo. Asimismo, se fundan grandes universidades como la de París, Oxford, Cambridge, Padua y Praga. También se presume que la Tierra está compuesta por 4 elementos fundamentales: fuego, aire, agua y tierra. Personajes. Abul Wefa al-Sufi propuso el empleo del péndulo para la medición del tiempo, adelantándose 600 años a Galileo. Ibn Yunis estudió la refracción de la luz en densidades diferentes y explicó el fenómeno del crepúsculo. Leonardo da Vinci estudió mecánica, estática, dinámica y sistemas hidráulicos. Descubrió la capilaridad, estudió la resistencia del aire e inventó el dinamómetro. Nicolás Copérnico. En su obra Las revoluciones de las esferas celestes, integrada por 6 libros, explica en el primero la teoría heliocéntrica, en la cual redujo la importancia de la Tierra, quitándola del centro del universo y ubicándolo en el centro de este al Sol. Tycho Brahe, aunque mantuvo una visión geocéntrica del universo, realizó observaciones muy precisas. Sus datos sirvieron para establecer leyes de movimiento planetario. Galileo Galilei construyó un termoscopio, inventó el anteojo binocular, descubrió las leyes del péndulo al observar la oscilación de las lámparas de la Catedral de Pisa, descubrió y construyó la balanza hidrostática, estableció las leyes de la caída de los cuerpos y perfeccionó el telescopio. Johannes Kepler descubrió empíricamente las leyes de movimiento de los planetas, estableciéndose así las bases de la mecánica celeste. Gilbert, físico británico que estudió el magnetismo terrestre. Se le ha dado el nombre de Gilbert a la unidad de fuerza magnetomotriz. Torricelli inventó el barómetro de mercurio, con el que demostró la existencia de la presión atmosférica. Vamos a hablar acerca de un par de inventos sobresalientes durante la Edad Media, como la ballesta y las galeras. La ballesta en la Europa medieval se basó en la necesidad de crear algún tipo de mecanismo que les permitiese utilizar el arma de mayor alcance en ese momento, que era el arco, para lanzar sus proyectiles, las flechas, a distancia conocida o incluso mayor, pero con un menor esfuerzo y destreza. Las primeras ballestas medievales eran artefactos muy primitivos, se tensaban apoyando el arco del tipo simple en el suelo y sujetándolo con los pies, al tiempo que las dos manos se tiraba con la cuerda hasta sujetarla en la muesca de un primitivo disparador en forma de palanca que empujaba la cuerda liberándola. Después, las galeras fue un tipo de barco bizantino. Era un barco impulsado por la fuerza de los remos y en ocasiones por el viento. Por eso poseía una o más grandes velas. Los barcos han surcado los mares desde tiempos inmemoriales, pero ¿por qué flotan esas masas? La explicación nos la ofreció en su día el sabio Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desplazado. Es decir, en el caso del barco, el peso del agua desplazada por la parte sumergida es igual al peso de la parte que queda por encima del agua. Para llegar a esta conclusión, Arquímedes se metió en una tina con agua y se dio cuenta que cuanto más se sumergía, más caía el agua de la tina. Si no quedó claro, vamos a estudiarlo un poco más detenidamente. Un objeto se hunde en el agua si éste es más denso que ella. Los barcos, aunque están construidos de grandes masas de madera, porque en su interior encierran grandes espacios de aire y la densidad media de la madera y demás materiales con que se construyen los barcos, más el volumen del aire dentro del mismo es menor que la del agua. Como ya sabemos, en la Edad Media no se observaban grandes adelantos científicos en el campo de la física, debido a que la Iglesia castigaba a aquellos que estudiaban física o contradecían sus principios o creencias. Sin embargo, Galileo Galilei se negó a obedecer a la Iglesia católica y afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol, así como lo sostenía Copérnico. También atribuyó el desarrollo del telescopio. No fue el primero en construir un telescopio, pero fue el primero que hizo un uso astronómico del mismo. Demostró que los objetos se demoran al mismo tiempo en caer, independientemente de su masa, y que su velocidad aumenta uniformemente con el tiempo de caída.
desmintiendo a Aristóteles, ya que éste creía que la velocidad de caída de los cuerpos era proporcional a su peso. En la Edad Media, los arquitectos no solo diseñaban el plano y la decoración, sino también la construcción y la estabilidad de los edificios. Los métodos para crear modelos matemáticos y verificarlos mediante experimentos fueron adoptados por Bacón y Galileo. Galileo puso el método en práctica en el campo de la construcción en su obra, Discursos y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias. El nombre ingeniero ya se había usado en la Edad Media para los arquitectos hábiles. Materiales de construcción. La piedra era el principal recurso empleado en las construcciones, apareciendo así la piedra tallada. El barro cocido, utilizado para elaborar tejas, canales y tuberías. Como mortero, empleaban una argamasa formada por la mezcla de cal, arena y agua. Si bien a la Edad Media se le conoce como el oscurantismo, el hecho de que la Iglesia condenara los adelantos científicos no quiere decir que no hubo, pues este periodo se identifica por la hibridación de conocimientos. Se recopiló y comprendió el álgebra de Medio Oriente, el sistema numérico, el decimal y sexagesimal, secciones de cónicas, funciones trigonométricas, ley de senos, entre otras matemáticas, principalmente provenientes de Asia y Medio Oriente. Un descubrimiento muy interesante y trascendental es el número áureo, que se define como la relación entre dos segmentos. En las imágenes siguientes veremos algunos usos, explicaciones y ejemplos de este descubrimiento. Con el fin del oscurantismo, se dio paso al establecimiento y difusión de conocimientos. Un claro ejemplo es la unión de catedráticos en Oxford, que más adelante daría paso a una de las mejores universidades. Los egipcios, que preferían la arquitectura dintelada, conocían el arco, pero apenas lo empleaban en su arquitectura. El arco más antiguo que se conoce es el de Deuderá, del cuarto milenio a.C., y fue construido en adobe. En Mesopotamia se emplea con asiduidad, sobre todo por los asirios. Hititas y micénicos, por su parte, empleaban el conocido como falso arco, y los griegos de época clásica apenas lo utilizaban. Es en la etapa helenística cuando comienza a incrementar el uso del arco, y Roma, que aprende la técnica de los etruscos, lo desarrolla combinando dovelas con argamasa o grapas. Después, en época medieval, el arco se emplea sistemáticamente. Se puede decir, aunque no de una forma dogmática, que en el románico se utiliza el de medio punto y los acabados en punta sean característicos en exclusividad del gótico. En el Renacimiento y durante el Clasicismo se prefiere el de modelo de medio punto, pero también se muestran ejemplos de nuevos tipos como el arco Tudor y el arco mixtilíneo. Ya en época moderna se ha introducido un nuevo tipo de arco, el parabólico. Otro tipo de arco, ya para finalizar este breve paseo histórico introductorio característico de tipologías arquitectónicas, es el de herradura, y dependiendo de ciertas variantes técnicas, toma el nombre de sociedades tan distintas como la bizantina o la visigoda, o de tan similares como la mozárabe y la islámica. En la arquitectura de la Edad Media se desarrollan principalmente tres estilos: el bizantino, que influye durante todo el periodo, el románico entre los siglos XI y XII, y el estilo gótico desde el siglo XII hasta el siglo XV. Características de la arquitectura románica: el arco de medio punto, las bóvedas de cañón y arista, el pilar y la columna, los contrafuertes, todo esto ya se conocía y se aplicaba sin problemas desde la antigüedad. Lo que les une entonces es el deseo de solidez, de monumentalidad, y no solo arquitectónico, también social. Así emplean bóvedas que además sustituyen por las cubiertas de madera, evitando el riesgo de incendios. Estas bóvedas de piedra resistentes al fuego las vemos sobre gruesos muros y pilares con columnas adosadas. La bóveda de cañón, semicilíndrica, se encontrará reforzada por arcos fajones, que son los que dividen en tramos la bóveda y que descargan su peso sobre los pilares. Estos a su vez estarán enlazados por arcos paralelos al eje longitudinal de la nave, y son los que se conocen como arcos fórmeros. Por otra parte, la bóveda de arista
se originan por la intersección de dos de cañón. Y por último, sobre los cubrimientos hay que hablar del crucero, que se encontrará cubierto por una cúpula, pero una cúpula en el crucero necesita de pechinas, aquellos triángulos curvos característicos de la arquitectura bizantina que transforman una planta cuadrada en una octagonal. Elementos del arco. Varias son las partes que componen un arco. Rosca o roscas, materiales que pueden formar la curvatura por su parte frontal, y si el intrados es la superficie interior, el extrados, también llamado trasdos y espalda, forma la exterior. Las dovelas son las piezas que componen el arco con forma de cuña y por regla general en disposición radial. Se llaman juntas a la línea de separación entre las dovelas. Vértice, ápice o cima es la parte más elevada de la curva del arco donde se sitúa la clave, es decir, la dovela que corona el arco. El arranque o salmer es la dovela o elemento inferior donde se inicia el arco, y el sistema o apoyo es el elemento donde se descarga. La distancia que se forma entre los apoyos se conoce como luz, y la flecha responde a la altura del arco desde su clave hasta la línea de arranque. Para finalizar, el riñón se corresponde con la segunda cuarta parte del semiarco. El hueco o vano es el espacio que abarca el arco, y el centro del arco se conoce como el punto central de la circunferencia que lo origina. La arquitectura gótica nace en el norte de Francia, principalmente en París. Lo hace acercando unos renovados valores a los fieles. Esto lo consiguieron materializando lo espiritual, es decir, empleando un nuevo sistema constructivo basado en el arco apuntado, la bóveda de ojivas y el arbotante. De esta manera consiguieron levantar estructuras más esbeltas, más ligeras. Así, gracias a las estructuras que trabajan a tracción y no a compresión, lograron unos espacios diáfanos, es decir, profundizaron el interior de los templos. Asimismo, los maestros de obras crearon con estas características espacios literalmente luminosos, en los que la luz natural, coloreada por las vidrieras, se filtraba por estas. Con esto de que las bóvedas góticas no actúan a compresión, se quiere decir que no se apoyan en los muros, sino que dirigen sus empujes a ciertos puntos que las recogen. En cambio, en el románico, el peso de los abovedamientos se repartía a lo largo de los muros portantes. Este tipo de solución de estructura se consigue gracias a la bóveda de crucería, nervada u ojival, que está conformada por dos nervios que cruzan, que son dos arcos apuntados, y entre los que se añade la plementría. La plementría son los materiales que llenan el espacio entre dichos nervios, para cubrir un espacio cuadrangular. Los nervios lo que permiten es llevar el peso de la bóveda al suelo, apoyándose en pilares o columnas adosadas. Este entramado de nervios, arcos y soportes constituyen el armazón tridimensional y unitario sobre el que descansen las bóvedas, y es además el esqueleto que da forma a los tramos de las naves, central o laterales, y que pueden ser repetidos de manera seriada hasta el infinito. Todo lo expuesto se puede definir en una única frase: se crea una estructura diáfana debido a los elementos verticales. Por otra parte, los constructores góticos crearon una serie de elementos exteriores destinados a equilibrar la frágil estructura. Hablamos de los arbotantes, y son los arcos exteriores que transmiten, lejos del pilar de apoyo, las tensiones que ejerce la bóveda. En cualquier caso, estos arbotantes necesitan encontrar un apoyo inmóvil, los estribos. El estribo, también llamado contrafuerte, se define como sólido pilar que actúa como un contrafuerte aislado y que absorbe el empuje de los arbotantes, descargándolos en el suelo. Para que tengan más peso y resistencia, se decoran con pináculos, que son elementos constructivos rematados en forma piramidal, que además de poseer una función constructiva, la tiene también estética.